alimenta nuestra alma con tu palabra. Y hoy te damos gracias porque nos permites venir a la congregación para ser instruidos y ser guiados en tus caminos. Como lo dice el Salmo 119, cuán bienaventurados son aquellos que andan en ese camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y hoy confiamos que tú en tu palabra nos puedes guiar, nos puedes dar luz para que, habiendo creído en tu Hijo Jesucristo, podamos andar de una manera que te glorifiquemos. Por eso te pedimos, Señor, concédenos en nuestros corazones y mentes poder comprender cuál es ese diseño que tú has establecido para los hombres y las mujeres, para que podamos glorificarte en todo. Te pido, Señor, que me des la claridad para poder exponer tu palabra inspirada, que sea tu Santo Espíritu y tu palabra la que pueda aplicarse a los corazones de mis hermanos y que todos nosotros podamos ser edificados en medio de esta nueva escuela bíblica. Anhelo, Señor, que a través de esta escuela podamos ser capacitados para que podamos modelar en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la sociedad, ese diseño que tú has establecido y que ha sido tan atacado en estos tiempos. Oramos, Señor, para que en todo ello tú nos muestres dependencia de ti, reconocimiento de tu soberanía y el deseo de obedecerte con diligencia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver en nuestra primera sesión el diseño de Dios. Y para iniciar esta sesión quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Estas son preguntas muy sencillas, pero que lamentablemente en nuestros tiempos no todos tienen claridad para responder. Estamos viviendo tiempos en donde el diseño de Dios ha sido atacado, donde se confunde la masculinidad y la feminidad, donde movimientos de feminismo en este momento se han levantado para ir en contra del diseño de Dios. Y han llegado a definiciones muy absurdas. Desafortunadamente, los hombres son vistos como iguales a las mujeres y que deben hacer las mismas cosas de las mujeres, y las mujeres como iguales que deben hacer las mismas cosas de los hombres. Es lo que se llama el egalitarismo. Esa concepción de que la mujer puede llegar a ser igual al hombre, no solo en valor, no solo en su naturaleza, sino también en su rol. Sin embargo, nosotros vemos que dentro del diseño de Dios las cosas son diferentes. Por eso es bueno que podamos redescubrir a la luz de las Escrituras la respuesta a estas preguntas, no una respuesta que venga del hombre, no una respuesta que venga de psicólogos o filósofos, sino que podamos responderla desde la palabra del Creador. Génesis 1, versículos 27 al 28 nos dan luz acerca de lo que es un hombre y una mujer. La Escritura dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este texto seguramente muchos de nosotros lo hemos leído, pero qué bueno es poder desmenuzarlo un poco y conocer de las riquezas del diseño de Dios. Lo primero, hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Noten el texto. Aquí dice que Dios creó al hombre a imagen suya, y algunos podrían decir, bueno, fue el hombre nomás el que fue creado a imagen de Dios, pero no sería así, porque la siguiente frase nos aclara, nos explica: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recordemos que en el Génesis capítulo 1 se está narrando la historia de la creación. Se está narrando la creación de la luz, la creación de los objetos celestes, de la expansión de las aguas que son las nubes, el cielo, la expansión que queda sobre este mundo que sería el mar, luego la tierra, luego las plantas, luego los animales y luego el hombre.
Entonces está diferenciando el hombre de cualquier otra criatura creada en este planeta. Esa es la primera referencia aquí a hombre, la palabra hombre. Sin embargo, se aclara, Dios mismo aclara, que los creó diferentes. Creó varón y creó hembra. No dos especies diferentes, no. Ni siquiera especies. El ser humano fue creado y venía en dos versiones, hombre y mujer. No hay más. No hay términos medios. No hay andróginos o algo parecido, no. Varón y hembra. Por otra parte, noten el texto, dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Esto fue una orden para hombre y mujer, no solamente para las mujeres, obviamente no pueden solas, necesitamos hombre y mujer. Pero noten el plural de los siguientes verbos. La orden de Dios fue, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Noten esos verbos, están en plural. No fueron dados solamente al hombre, fueron dados también a la mujer. Llenar la tierra y someterla. Es decir, la creación entera también se tiene que someter a las labores que hace tanto hombre como mujer juntos, como un equipo. La creación entera queda a cargo del hombre y de la mujer como corregentes de la creación. Ejercer dominio no fue solamente para el hombre, el dominio también se le da a la mujer. Lo vemos en cuanto a cómo la mujer puede participar de la creación. Las mujeres pueden, por ejemplo, en las granjas, las mujeres pueden ser campesinas, hay animales de campo, pueden alimentarlos, pueden decidir tomar la vida de uno u otro animal, ¿verdad? Por supuesto, si no, no nos alimentaríamos. Muchas de nuestras madres nos han dado buen alimento porque hacen esto, ¿no? Y vemos cómo ambos están unidos en una misión que Dios les da, llenar la tierra y someterla. De hecho, es más específico, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto significa que tanto hombre como mujer son corregentes de la baja creación. ¿Por qué digo baja creación? Porque no somos regentes de los ángeles o de la creación de otras potestades o de otros entornos que ni siquiera podemos conocer, sino únicamente lo que está en la tierra y sus especies. Pero nótenlo, está en plural. Hombre y mujer, como un equipo, están juntos como corregentes de la creación. Esa es la potestad que le dio Dios al ser humano. Bien, continuemos. Esta es la afirmación que acabo de hacer. Los hombres y las mujeres son corregentes en la baja creación, iguales en valor y en condición espiritual delante de Dios. ¿Qué significa que hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios? Esto ha sido una pregunta que ha estado en la mente de muchos teólogos. Lo cierto es que al ser creados a imagen y semejanza de Dios, se les dio a hombres y a mujeres la capacidad de razonar, se les dio la capacidad de elegir. Estas son las capacidades que se le han dado de parte de Dios al hombre. No se le daba a ninguna otra criatura en esta creación. No significa que Dios nos dio capacidades divinas. No, no significa que Dios nos hizo dioses o diosas o diositos y diositas. No, eso es absurdo. Pero tristemente estas ideas han permeado el evangelicalismo y están en muchas congregaciones. No, fuimos formados a imagen y semejanza de Dios, en esa capacidad de razonar y elegir. Así que tanto hombre como mujer tienen el mismo valor espiritual y moral delante de Dios. En cuanto al valor intrínseco, tienen el mismo valor. No podemos afirmar que los hombres son más valiosos que las mujeres. Sería erróneo nosotros llegar a pensar que, como los romanos del primer siglo, o como en la historia de la humanidad, que se ha atesorado más el nacimiento de un hombre que el nacimiento de una mujer.
No, ambos tienen el mismo valor, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así que si tienen esa misma condición espiritual delante de Dios y son corregentes, hasta ahí vemos un equipo muy bien conformado y vemos cosas que tienen en común. Sin embargo, varón y hembra los creó. Hay roles diferenciados y hay diferencias. Diferencias que el mismo hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha podido comprobar. Hay diferencias a nivel anatómico. Si ustedes ven mi rostro, probablemente no lo confunden con el rostro de una mujer. Si ven el rostro de una mujer, de pronto ven en su apariencia, usualmente en este tiempo como el cabello que es largo, la mayoría, no quiere decir que el cabello corto no, ese no es el punto. El punto es, uno puede identificar a un hombre o a una mujer por su apariencia, por su morfología, por su estatura, por su robustez. Los hombres somos más robustos, hay más músculos, ¿verdad? Hay diferencias evidentes en medio de la creación que muestra, como siempre, la creación muestra el diseño de un creador. Hay diferencias a nivel cerebral. Un estudio de la Universidad de Pensilvania que ha sido muy famoso ha mostrado que a nivel neurológico hay cerebros diferentes. Los cerebros de los hombres que tienen conexiones, cada cerebro tiene 2 hemisferios y las conexiones de los cerebros de los hombres son más en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Están cada hemisferio muy bien conectado, pero entre hemisferios no tanto. Mientras que el cerebro de la mujer hay más conexiones entre los hemisferios. Es decir, esas capacidades como de imaginar, de sentimientos, según lo que dicen estos científicos que han hecho estos estudios, pues hay diferencias en la manera en que sienten, en la manera en que piensan. Pero por sobre todo hay diferencias a nivel genético. También se han evidenciado. Con el estudio de la genética, desde la época de Lerón-Lejeune, el estudio del genoma humano, se pudo estudiar la composición de las cadenas genéticas, de los cromosomas que están en cada célula del ser humano, y se encontraron diferencias, que hay cromosomas XX que corresponderían a una mujer y XY que corresponderían a un hombre. Así que resulta absurdo pensar que un hombre puede llegar a ser mujer o que una mujer pueda llegar a ser hombre. Hemos visto cómo en este momento muchas de las leyes de varios países liberales, como Canadá, Francia, están permitiendo el cambio de sexo. Incluso desde niños, como lo establecen en Canadá. En Canadá, si un niño desde una temprana edad le dice a sus profesores que quiere cambiar de sexo y el papá se llega a oponer, al papá lo pueden llevar a la cárcel por no permitirle tener libertad a ese niño, una criatura que ni siquiera sabe cómo trabajar, cómo proveer, pero puede llegar a pensar que quiere en la vida, no. Y aún así, el Estado permite estas cosas. Permite que incluso tomen hormonas para cambiar desde jóvenes o desde niños, para que puedan más adelante cambiar de sexo. Sin embargo, por más que esas hormonas puedan llegar a hacer unos pequeños cambios anatómicos, no van a cambiar su cerebro, no van a cambiar su ADN, y resulta imposible para el ser humano que haya un cambio de sexos. Así que todo lo que estas nuevas tendencias, ideologías liberales han llegado a nuestro mundo, lo único que muestran es que están llenas de locura, llenas de lo absurdo, llenas de mentiras y lejos de la verdad objetiva que Dios dejó en su palabra y que incluso nos ha dejado demasiadas pistas en la creación. Pero también dentro de la creación es evidente que los hombres y las mujeres presentan diferencias en su expresión espiritual. Diferencias en su expresión espiritual. De hecho, varias entrevistas que se le han hecho incluso a personas líderes de esos grupos feministas no pueden explicar la siguiente imagen. Esto es algo que comprende una maestra de jardín de niños o docentes que de pronto se dedican a la primera infancia. Los niños prefieren los carros, los bloques, los legos, y las niñas siempre tienen como ese deseo de acercarse hacia los muñecos, lo que representa humanidad, bebés, el hogar. Claro, por supuesto, no es una regla, pero es mucho más probable que si un niño entra a una habitación llena de juguetes, va a preferir estos de hombre
y las niñas van a preferir los juguetes de mujer. Esto aún no lo pueden quitar de los niños y de las niñas. Hace parte de la naturaleza del ser humano. Lo cierto es que Dios en la Escritura dejó muy bien diferenciados al hombre y la mujer, pero en una característica particular, sus roles. Ya dijimos que no hay diferencias de valor espiritual delante de Dios, no hay diferencias de valor moral delante de Dios entre hombres y mujeres, pero sí hay diferencias en sus roles. Génesis 2:7. El capítulo 2 de Génesis nos da una explicación más detallada de lo que ocurrió en el capítulo 1. El capítulo 1 nos narra la generalidad de la creación, mientras que el capítulo 2 nos muestra varios detalles de cómo fue creado el hombre y la mujer. Y en Génesis 2:7 nos muestra lo que hizo Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto fue lo que ocurrió. Entonces Dios tomó del polvo de la tierra que había creado, le dio forma y sopló en él ese aliento de vida. Esto nos muestra que el hombre fue creado primero. El hombre fue creado primero. La mujer no fue creada de la misma manera, ¿verdad? Ahora miremos más detalles de lo que se le comisionó al hombre. Génesis 2:15 nos dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O como dice la Biblia Reina Valera, lo labrase, ¿sí? Hiciera una labor allí. Entonces vemos cómo al hombre se le encarga dos tareas. Una tarea que involucra dos acciones. ¿Cuáles son? Cultivar, cuidar. Cultivar y cuidar. Así que podemos concluir de ese versículo que el hombre fue creado para trabajar y cuidar. Génesis 2, del 16 al 17, nos va dando más detalles. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Este mandamiento a quién se lo dio? Al hombre, no a la mujer. Esto nos muestra que dentro del diseño de Dios, al crear primero al hombre, darle una función de trabajar y cuidar y encargarle el primer mandamiento, lo está colocando en una posición de cabeza y responsabilidad espiritual. De hecho, lo que nosotros encontramos más adelante en Romanos, el apóstol Pablo nos dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres. Entonces nos muestra que todo ingresó ¿por dónde? El hombre era la cabeza espiritual. Génesis 2:18 nos da ahora detalles para las mujeres, porque las mujeres pueden estar sintiendo unos, ¿no? ¿Dónde está nuestra identidad? Mucho de hombres y hay que hacer un balance. Bueno, Génesis 2 hace este balance. En el versículo 18 nos dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. O como lo traduce Reina Valera, una ayuda idónea. Un término que se ha popularizado bastante, ayuda idónea. Siempre que pensamos en un matrimonio, nos referimos a esa esposa como ayuda idónea. Si no ayuda errónea, no. Es ayuda idónea, que viene del diseño de Dios. Ahora, ¿a quién se le atribuye ese título de ayuda adecuada o ayuda idónea? A la mujer. No al hombre. El hombre no es el idóneo, el hombre no es el ayudo idóneo o algo similar, no. Es la mujer la que fue comisionada como ayuda idónea. Entonces vemos cómo Dios va dejando claros los roles del hombre y la mujer
desde la creación. La mujer fue diseñada como ayuda adecuada para el hombre. Génesis 2:22 nos da más detalles, porque hasta ahí la mujer no había sido formada físicamente, pero ya estaba diseñada en la mente del Creador. Génesis 2:22 dice: de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la mujer procede del hombre, no al revés. Ahora, en una cultura como la latinoamericana, nosotros podemos ver mucho matriarcado, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto matriarcado? La cultura ha influenciado, es como ese ambiente externo que ha propiciado nuestra naturaleza pecaminosa. Hasta el punto de que son las madres las que llegan a gobernar a una familia. O incluso no solo a sus hijos, sino también a sus nietos, y quieren tenerlos todos cerca, y pues todos los hijos y los nietos respetan mucho a la madre y la abuela. Y está bien el respeto hacia la madre y la abuela, por supuesto. Sin embargo, tristemente Latinoamérica es una región en la que se ha visto más el liderazgo de mujeres que el liderazgo de hombres. Y esto es erróneo. Quizá por esta concepción de que la mujer es la que lleva al bebé en su vientre y pues todos los bebés, sean hombres o mujeres, nacen de ella, entonces todos le dan gracias a la mamá, le reconocen esa labor que tuvo en el embarazo y también ese cuidado por ese acompañamiento en la niñez. Y como habían padres ausentes que estaban dándole prioridad más al trabajo, o que le estaban dando más prioridad a sus amigos, a las cantinas, la cerveza, al partido de fútbol. Entonces, estas generaciones estaban ¿con quién? Con la mamá. Y por eso se le daba a la mamá un lugar de más preponderancia. Porque Latinoamérica fue una región que fue impactada bastante por esta cultura y propició muchos pecados de parte del liderazgo masculino, y se ve un liderazgo masculino caído. Entonces, por eso hay matriarcado. Sin embargo, no es así. En el diseño de Dios, la mujer procede del hombre. Y aunque después todos los hombres proceden de una mujer porque estuvieron en el vientre, eso nos muestra un diseño complementario. La mujer fue creada del hombre para luego Dios crear otros hombres. Y eso es algo valioso, es como un trabajo en equipo. No pueden desligarse. La mujer procede del hombre. Así que Dios estableció este diseño complementario para el hombre y para la mujer. Es un equipo, es un trabajo en equipo. Y después de Dios establecer este diseño complementario, también tuvimos la primera boda. La primera boda que nos narra la Biblia. ¿Sí sabían que Génesis nos narra la historia de una boda? Ok, ¿qué sucede en una boda en nuestros tiempos? Es una ceremonia muy especial, especialmente para nosotros los creyentes. Es un tiempo en donde se espera con ansia la llegada de la novia. Luego, la novia es entregada usualmente por su padre o un hombre que la lleva hacia adelante, hacia el altar, y luego se la presenta ¿a quién? Al novio. Y luego el novio la toma de la mano o del brazo y recuerdan lo que significa el matrimonio, hacen algunos votos, un compromiso, y luego el hombre ¿qué hace? Dice, sí, acepto, ¿verdad? Y la mujer también acepta. Bueno, vemos la primera boda en Génesis 2, versículos 22 al 23, que nos dice, el Señor Dios la trajo al hombre. Ahí vemos, así, ¿quién era el padre de Eva? Padre físico, bueno, no tenía, pero era Dios. Dios la tomó, la formó de la costilla del hombre. El hombre estaba deseando tener una compañera, deseando tener una ayuda idónea, deseando tener compañía. Dios sabía que no es bueno que el hombre esté solo y había preparado este perfecto diseño. Tomó a la mujer, la trajo al hombre.
¿Y el hombre qué dijo? Dijo, sí, acepto. Miren, eso fue lo que dijo Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Esa es la forma de Adán de decir sí, acepto. Y de esa forma la tomó para sí, para ser uno. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y le dio un nombre que deriva del nombre de Adán. Adán, en el hebreo, perdón, la palabra hombre es ish, la palabra mujer es isha. ¿Por qué? Porque viene del hombre, viene del ish. ¿Sí? Es un juego de palabras en el hebreo muy bonito. No lo podemos ver en el español, pero así surge la palabra mujer, derivada de la palabra hombre. La relación de Adán y Eva era una relación completamente pura. En el momento en que Adán la aceptó y empieza a convivir con Eva, empieza a tener una relación completamente pura. Es lo que observamos en Génesis 2, del 24 al 25. Viene un principio bíblico que el autor de Génesis, es decir, Moisés, afirma y se extiende hasta nuestros días. Por tanto, la consecuencia de esa creación, de esa primera boda, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio. Forman un nuevo hogar y están juntos, una sola carne. Una sola carne no significa cohabitación y unión física necesariamente, significa también compañía, porque fue parte del diseño de Dios, que Dios le dio a la mujer, que la mujer, la esposa, pueda acompañar a su esposo. Ahora, el texto sigue, dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Es decir, no había ningún pensamiento impuro en medio de ellos. Estaban gozando de una perfecta relación de unidad en medio del huerto del Edén. Permítanme, quito esto de acá. Ya. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Hasta ahí todo hubiera sido perfecto. Como las bodas del Cordero. Hombre y mujer casados en una relación perfecta. Eso solamente va a suceder en las bodas del Cordero, cuando Cristo esté en una unión con la iglesia. Sin embargo, aquí en la tierra continuaba la historia y la relación del hombre y la mujer se afectó por el pecado. Vino la caída. Y las consecuencias del pecado son muchas. Sin embargo, traigo 4 para que recordemos cuáles son. La primera, la muerte. Génesis 3, versículo 6 dice lo siguiente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También ella dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Cuál era el mandato que había recibido Adán? Capítulo 1. Bueno, capítulo 2, perdón. No comer del árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Eva fue la que lo tomó. Ahora, ¿cuál fue el pecado original? Hay algunos, desobediencia. Otros dicen, hubo codicia porque era deseable a los ojos. Otros dicen, fue incredulidad porque desconfiaron de Dios y terminaron creyendo a la serpiente. A la final podemos ver también el orgullo, la idolatría. Ella prácticamente aceptaba la promesa de que iba a ser como una diosa. Entonces, habían muchas manifestaciones de pecado, pero el pecado original, ¿cuál fue? Pecado. Del pecado surgen todos esos síntomas, todas esas manifestaciones, pero al final es pecado. Y lo peor del pecado termina siendo cuando dudamos de la palabra de Dios. Sin embargo, esas mismas palabras de la serpiente son las palabras que hoy están retumbando en muchas aulas de clase de los colegios de nuestros niños. Esas mismas palabras son las que están retumbando en los medios de comunicación y en las filosofías paganas de este mundo, que cuestionan la palabra de Dios y dicen con que Dios ha dicho. Dios estableció un rol para el hombre y para la mujer. La sociedad lo cuestiona.
imitando exactamente el mismo comportamiento de la serpiente. Y tristemente hay en nuestros corazones incredulidad que a veces no nos permite llegar a atesorar este diseño perfecto de Dios. Entonces son las consecuencias del pecado, vino la muerte. Dios había establecido que si el hombre tomaba ese fruto prohibido, del día del que él tomare, ciertamente morirás. Y dice hasta ciertamente, muy enfático. Y aún así, Eva tomó del fruto. ¿Quién había recibido el mandato? El hombre. ¿Eva conocía el mandato? Sí, porque se lo dijo a la serpiente. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. ¿Quién recibió el mandato? Adán. Adán se lo transmitió a Eva. Eva se lo recitó a la serpiente. Tenían conocimiento. ¿Adán no había cumplido su función como cabeza espiritual? Sí, le transmitió el conocimiento de Dios a Eva. Pero aún así Eva desconfió. Tomó del fruto, le dio a su marido y el marido también sabía. Así que la culpa no fue de Eva. Toda la carga espiritual estuvo en Adán, porque él era esa cabeza. Pasa lo mismo en los hogares, en la familia y la sociedad. Mucho de los pecados, del desorden, de la desobediencia a Dios que hoy observamos en el mundo es culpa de los hombres que no han ejercido un liderazgo adecuado. Y si bien la mujer va a ser responsable moralmente delante de Dios como individuo, también el hombre como cabeza, por no liderar a la mujer, pues será también responsable. Vamos a profundizar esto más adelante en las siguientes charlas. Pero lo cierto es que vino la muerte. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios dijo: ciertamente morirán. Y no murieron instantáneamente por la pura misericordia de Dios, porque los ángeles cuando pecaron fueron lanzados a prisiones de oscuridad, en tinieblas eternamente. Nosotros no fuimos lanzados al infierno, porque Dios quiso mostrar su bondad, su gracia, su misericordia con cada uno de nosotros y los que estamos aquí. Entonces vemos cómo Dios no nos mató, no nos fulminó instantáneamente, sino que nos da la oportunidad de vivir en la tierra, aún en desobediencia, aún en pecado, para que podamos conocerlo a Él y por medio de Jesucristo ser reconciliados con Él. Y quien venció la muerte. Ahora, lo segundo, las consecuencias del pecado, las dificultades en el trabajo. Algunos dicen que el trabajo es una maldición, que qué pereza los lunes tener que ir a trabajar. Algunos ya están pensando en el lunes y dicen: uy, no, lunes trabajar, no, que el domingo no se acabe. Pero no, el hombre fue diseñado para trabajar, incluso antes de la caída, porque ya lo vimos, ¿qué tenía que hacer el hombre? Trabajar y cuidar, eso tenía que hacer el hombre. Sin embargo, las dificultades en el trabajo se multiplicaron. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la primera parte de este versículo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, nos muestra que ahora el trabajo iba a ser difícil. Si antes de pronto el hombre lanzaba las semillas y crecían las plantas y crecían las frutas y eso era fácil, pues ahora le iba a tocar sembrar, arar, iba a perder cosechas, iba a perder recursos, iba a tener que sudar la gota gorda, como dicen por allí, en el campo, para que esas semillas sean abonadas no solo con el agua de la lluvia y el agua que viene del fondo de la tierra y que podemos darle, sino también con nuestro sudor. Así que iban a venir esas dificultades en el trabajo. Luego, la maldición no solo fue para el hombre. Fue primero para el hombre porque el hombre era la cabeza espiritual, eso nos lo afirma el texto. Pero luego vino maldición para la mujer. ¿Cuál fue esa maldición? Dolores en la preñez. Génesis capítulo 3, versículo 16, la primera parte dice: a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz a tus preñeces. Entonces vemos esos dolores. Dentro de todo el análisis de las criaturas de la tierra, son muy pocas las especies que tienen un sufrimiento tan grande
en el parto, pero sin duda el sufrimiento más grande en un parto lo lleva la mujer. ¿Qué más consecuencias hubo? La cuarta, el conflicto en el matrimonio. El conflicto en el matrimonio es parte de la maldición por el pecado. Génesis 3:16b dice: con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio de ti. ¿Qué significa eso? Ahí en los círculos académicos hay como debate en estos asuntos, pero lo cierto es, ¿de quién es el deseo? Dios le está hablando a la mujer, ¿verdad? Y le dice, con todo, o sea, con todo lo anterior, tu deseo, es decir, el deseo de la mujer será para tu marido. Esa preposición para es a veces difícil de comprender. ¿Cómo así que el deseo, mi deseo para el marido? Bueno, la siguiente parte de la frase lo aclara. Él tendrá dominio sobre ti. Es decir, la mujer va a tener sus propios deseos, va a querer imponerlos sobre el hombre, pero al final el hombre es el que se va a imponer. Y esta palabra de tener dominio del hombre sobre la mujer se involucra como un reinado autoritario y tirano. De hecho, es lo que hace el pecado. Si nosotros vamos un capítulo más adelante, Génesis 4, versículo 7, vemos cómo están los hijos de Adán y Eva. Está Caín y está Abel. Y se utiliza la misma palabra enseñorear. Para Abel, Dios le está diciendo para Caín, Dios le está diciendo a Caín, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es exactamente la misma palabra, solo se utiliza en Génesis 3, Génesis 4 y en Cantares 2. Sin embargo, Cantares tiene otro contexto. El punto es, el hombre se va a enseñorear de una forma pecaminosa, como el pecado se enseñorearía sobre Caín. Es una forma autoritaria, repulsiva, y es lo que hemos visto en la historia de la humanidad, ¿verdad? Cuando las mujeres quieren ejercer su deseo, muchos hombres se han impuesto de una forma autoritaria sobre las mujeres, hasta el punto de que les han dado maltrato, han generado incluso esclavitud hacia la mujer. Y sin embargo, pues en todo, la mujer sigue con su lucha, porque quiere imponerse con el hombre. Siglo XX, todas las manifestaciones que hubo en Londres con estas pañoletas moradas para que la mujer reclamara el derecho a votar, porque antes las mujeres no podían elegir gobernantes en el Reino Unido, en el siglo XX. Lo cierto es que se levantaron muchas mujeres, se vistieron de esas pañoletas, hicieron sus protestas y lograron tener el derecho al voto. Hoy en día estos movimientos feministas los hemos visto también, esas pañoletas moradas que intentan imitar lo que ocurrió allá en el Reino Unido. Vemos también como en Chicago las mujeres después de la Revolución Industrial quisieron también tener derechos en medio de su sociedad y se impusieron sobre los hombres. Esta guerra de los sexos ha estado presente desde el huerto del Edén y es parte de la maldición. La primera feminista no fue ninguna otra, nada más y nada menos que Eva, que se impuso sobre su marido, que tomó la iniciativa, que lo lideró, lo guió y hasta lo persuadió a que comiera el fruto. ¿Y el hombre qué hacía? Seguro durmiendo. Lamentable. Entonces vemos cómo desde el pecado original vino esta condición caída, conflictos en el matrimonio. John MacArthur dice una frase que me parece muy válida y resume esta idea. Las mujeres tienen una inclinación pecaminosa a usurpar la autoridad del hombre. Y el hombre tiene una inclinación pecaminosa de poner a la mujer bajo sus pies. Esa es la lucha. Hay una guerra entre hombre y mujer y parte de la maldición. Ahora, parte de la maldición es que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que nos vence esa naturaleza pecaminosa? ¿Que gane la batalla y nos lleve cada vez más al pecado, a la tentación y a participar de las consecuencias del pecado? No. Como creyentes, ¿qué hacemos con la naturaleza pecaminosa que viene como parte de la maldición? Luchamos con el pecado.
Si el trabajo se multiplicó en dolores, en necesidad de trabajar con el sudor de nuestra frente, en más dificultades, ¿qué hacemos con el trabajo? ¿Dejamos de trabajar? No, lo asumimos y entonces nos partimos el lomo los hombres para trabajar firmemente y poder proveer el sustento a nuestro hogar. Ahora, ¿qué debe suceder en un matrimonio como parte de la maldición? Que hay una guerra entre hombre y mujer por quién se impone sobre el otro. Pues deben luchar con eso, también lidiar con eso. Y es la invitación que nos hace este texto. Dios desea que nosotros sepamos cuáles fueron las maldiciones que vinieron después de la caída, para que nosotros comprendamos que solamente en su gracia podemos lidiar y luchar contra estas maldiciones. Y por eso vino Jesucristo también para restaurarnos, para darnos para ganar la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y que todo creyente, por medio de la gracia de Jesucristo, pueda lidiar con la condición caída y maldita de este mundo. Entonces vemos cómo la lucha que hay entre esposo y esposa en un matrimonio termina siendo parte de la maldición. Ahora bien, hablemos del segundo punto que les quiero traer hoy: la autoridad y la sumisión. Estos son dos elementos que están presentes en la relación entre un hombre y una mujer. Más adelante vamos a abordar la totalidad de 1 Corintios 11. Sin embargo, aquí traigo un pasaje, 1 Corintios 11:3, que nos ilustra qué es esto que significa autoridad y sumisión. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Muy bien, bien interesante este pasaje, porque nos muestra como una cadena de sujeción, ¿verdad? De quién es de autoridad y sujeción. La cabeza de todo hombre es Cristo. Cristo se refiere a la persona de Jesucristo. Completamente Dios, completamente hombre, vino a este mundo, se encarnó, fue a la cruz, resucitó para darnos salvación. Si nosotros no nos sujetamos a Jesucristo y despreciamos el evangelio de Jesucristo, ¿qué pasaría con nosotros? Estaríamos perdidos. Recibiríamos condenación al final de esta vida terrenal. Pasaríamos de esta vida a la muerte y luego resucitar para una condenación final. Entonces, es importante ver esto. Cristo es cabeza, es el rol de Cristo, y el hombre se sujeta a esa cabeza. La cabeza de la mujer es el hombre. Voy a tomar esta frase más adelante, veamos la última. Y la cabeza de Cristo es Dios. Vemos que estos dos elementos de autoridad y sujeción están presentes en la Trinidad, porque el Hijo decidió someterse al Padre voluntariamente, no fue porque el Padre lo obligó, ¿no? En una perfecta armonía, que es la relación más armoniosa que puede existir, pues la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En medio de esa perfecta armonía, el Hijo voluntariamente se somete al Padre para cumplir todos los propósitos de redención que trajo en su persona y su sacrificio. Si Cristo no se hubiese sujetado al Padre o no hubiese tomado ese acto voluntario, pues sencillamente no hubiéramos tenido redención, básicamente. Hay consecuencias, pero sin embargo en la perfecta mente de Dios todo esto estaba en armonía, fue voluntario y estaba planeado para nuestra salvación. Ahora me dedico a la frase que está en rojo. La cabeza de la mujer es el hombre. Así que el hombre debe ser esa cabeza, tal como fue diseñado, pero cuando la mujer no se sujeta al hombre, ¿qué pasa? Ya hemos visto consecuencias grandes, ¿no? ¿Qué pasa si Cristo no se sujeta a Dios, al Padre? Si nosotros como seres humanos no nos sujetamos a Cristo, especialmente hombres, ahí dice, hombres no se sujetan a Cristo. Ahora piensen qué pasa si una mujer no se sujeta a un hombre. ¿Todo va a seguir normal? Van a venir consecuencias graves. Y por supuesto, solo se va a ver en familias, en la iglesia y se va a ver en la sociedad. Los mandatos de Dios no son como para dudar de ellos, como sucedió en el huerto del Edén, no. Nos muestran mandatos específicos para que veamos un perfecto diseño bondadoso de Dios. Cuando una mujer no se sujeta al hombre, por supuesto van a venir consecuencias con sus hijos, con su hogar, con quienes le rodean. Así que la autoridad y sumisión caracterizan al Creador y por tanto a la creación.
Este texto lo he tomado de un libro que se llama Distintos por Diseño, el cual se los recomiendo, ha sido la base también de estas enseñanzas. Distintos por Diseño, de John MacArthur. Él dice en su libro: si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención para la humanidad habría sido imposible y estaríamos perdidos para siempre. Si las personas no se someten a Cristo como Salvador y Señor, estarían condenadas por rechazar la provisión de la gracia de Dios. Y si las mujeres no se someten a los hombres, la familia, la sociedad como un todo, serían destruidas. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Pero ahora es importante que veamos qué es autoridad. Autoridad en la Biblia implica una potestad delegada por Dios. No es algo intrínseco. Es dado por Dios para guiar, enseñar, gobernar o ejercer juicio. Y toda autoridad verdadera viene de Dios. ¿Qué no es autoridad? No es autoritarismo. Es que si yo digo algo entonces se cumple. No, eso lo hace Dios. Una autoridad dada al hombre en su rol como soltero, como casado, como viudo, es que pueda tener autoridad, funciones que cumple en medio de esta creación, en su trabajo, en la sociedad, en la iglesia, con su esposa. Lo segundo, no es superioridad espiritual o moral. No es que ahora entonces es superior a la mujer, no. No es libertad para no someterse a nadie, no, porque tiene que someterse a Dios primeramente y luego a las autoridades civiles o incluso si es un hombre soltero, pues a sus padres en el hogar. No es un permiso para el abuso, la tiranía o el control opresivo, que es lo que tristemente ha sido marcado en la historia. Al contrario, la autoridad que Dios le da al hombre es para que la ejerza en un contexto amoroso, de tal manera que así como Cristo se entregó por su iglesia, el hombre se pueda entregar su vida por su esposa y amarla y purificarla, guiarla espiritualmente. Ahora, ¿qué es sumisión? Esta es una palabra que a muchos les sabe amargo, porque pueden recordar historias de la esclavitud por allá, de África, de Colombia, de pronto esclavitud. No, no es esclavitud. La sumisión no es esclavitud, de acuerdo a la definición bíblica. De hecho, la sumisión es el acto voluntario y consciente de colocarse bajo la autoridad de otro, reconociendo su rol de liderazgo o dirección. El mejor ejemplo de sujeción fue el de Jesucristo al Padre. Un acto voluntario y consciente. No es decir sí a todo. No, hay que ser conscientes de a qué nos estamos sujetando, qué estamos haciendo en obediencia a un líder o al liderazgo de alguien. ¿Qué es sumisión? O mejor, ¿qué no es sumisión? No es esclavitud ni servilismo. No implica inferioridad moral o espiritual. No significa obedecer al marido si éste manda desobedecer a Dios. ¿Sí? No es esclavitud, no es servilismo, no es inferioridad. No significa obedecer al marido si éste manda desobedecer a Dios. Eso es algo que se debe aclarar. Un acto voluntario de ser guiado por el liderazgo de alguien. Eso sí es sumisión. Lo cierto es que ninguna institución puede funcionar sin un sistema de autoridad y sumisión. Imagínense esta sociedad sin gobernantes. Sería anarquía. Sería como en la época de los jueces donde cada cual hacía lo que bien le parecía. No, se necesitan estos roles. Todos son iguales en valores espiritualmente, igual en su responsabilidad moral, pero necesitan un rol. Y eso también pasa entre el hombre y la mujer. Así que podemos concluir con esta diapositiva. ¿Cuál es el rol del hombre? El rol del hombre es ser cabeza de la mujer. Y esto se traduce en la autoridad, o sea, ejercer un liderazgo en todas las áreas de su vida. No quiere decir que tenga que ser el líder de todos, no. Puede dejarse liderar por otro hombre, está bien. Debe trabajar, debe proteger, y dentro de esa protección está la provisión. Dentro del trabajo está la provisión para su hogar. Y en el caso del rol de la mujer, ¿cuál es? Es ser ayuda para el hombre, una ayuda idónea. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo debe lucir? En sujeción, como lo definimos, una sujeción voluntaria y obediente. En apoyo, ayudar a su marido, en el caso de las casadas. Y compañía, porque esa fue la necesidad que Dios quiso suplir en el hombre, compañía. Eso es lo que nosotros podemos evidenciar de
Génesis y de 1 Corintios 11:3. Ahora yo les pregunto, hombres solteros, ¿cómo ustedes están creciendo en estas áreas? Liderazgo, trabajo, protección. En la autoridad y el liderazgo deben prepararse también para tomar iniciativa, para iniciar proyectos, para tener la iniciativa de acercarse a una mujer, si es piadosa, por supuesto, y buscar incluso un matrimonio. También la iniciativa para trabajar, porque el trabajo no es maldición, el trabajo es un gozo y uno puede encontrar gozo en medio del trabajo. Entonces deben estar preparándose, me imagino que capacitándose para hacer algún tipo de trabajo y preparándose para proteger un futuro hogar, a su esposa, a sus hijos, si el Señor se los concede, y si no, pues igual en medio del trabajo también servir a la sociedad de tal manera que glorifique a Dios con lo que realiza. Mujeres solteras, ¿cuál es su rol? Ser ayuda para los hombres. ¿Cómo usted está creciendo en sujeción? ¿Se sujeta a las autoridades? ¿Alienta el llamado de los hombres cuando está en grupo? ¿Es usted la que toma el liderazgo o más bien alienta el liderazgo en los hombres? ¿Cómo está sirviendo usted de apoyo, de compañía? ¿Cómo usted se entrena en ello? ¿En el servicio, en el amor a otros, en las buenas obras, en honrar a sus padres? De esa forma usted se puede ir preparando para hacer ayuda para el hombre. Hombres casados, si ustedes son cabeza de la mujer, ¿están siendo los líderes de su hogar los que toman la iniciativa? Y aquí no vale la excusa de que hay ciertos caracteres y temperamentos, porque no es así. Este mandato no viene de un hombre, es la palabra de Dios. Por más que nosotros tengamos temperamentos de alguna manera, debemos renunciar a ellos y arrepentirnos de seguir más nuestro corazón y nuestros temperamentos en lugar de obedecer la palabra de Dios. Trabajo. En lugar de pasar tiempo en los videojuegos, cosas de niños, es bueno ir madurando y buscando oportunidades de trabajar, de servir a los demás, de servir a la sociedad, de glorificar a Dios en lo que hacemos. Protección. En la protección es muy importante que este esposo, ese marido, esté pendiente de su esposa y pueda buscar proveer para ella. Y mujeres casadas, ¿ustedes se sujetan a sus esposos o son las que toman la iniciativa? ¿Son las que le están dando prioridad al trabajo cuando es la prioridad más de su esposo? Pueden ayudar, claro, pueden trabajar. La mujer virtuosa también trabaja, eso lo veremos. ¿Pero es su prioridad? Porque si es su prioridad, piense cuál de estas tres puede estar descuidando. Siendo compañía para su esposo, siendo apoyo para su esposo. Antes bien, debemos redescubrir lo que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer, de poder abrazar ese diseño, porque en el diseño de Dios hay perfecto gozo y perfecta bendición. Por eso en las siguientes sesiones vamos a ir ver en detalle cómo estos roles se aplican en cada una de las áreas de nuestra vida. Les invito a que oremos para terminar. Padre Celestial, tú eres el diseñador perfecto. En tu perfecta sabiduría quisiste crear hombre y mujer, porque así te plació. Oro, Señor, para que en medio de tu palabra tú seas glorificado y en medio de cada corazón de creyentes verdaderos puedan atesorar este diseño. A pesar de su entorno, de sus luchas internas, de su pecado, de cualquier temperamento o excusa que quiera poner en su mente, que tú les coloques un amor por ti para que puedan perseverar en abrazar y vivir este diseño que tú has establecido. Te damos gracias, Señor, porque en tu diseño ha habido tan grande bendición. Los casados podemos experimentar ese gozo tan grande que hay en medio del matrimonio, un matrimonio en Cristo. Los solteros pueden experimentar verdadero gozo en medio de aprovechar su tiempo para el servicio a los demás, el servicio en la iglesia. Y es tan hermoso ver esto, Señor, como tú te glorificas en medio de tu iglesia y nos colocas personas que nos edifican, que viven tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Muchos ejemplos en la historia nos has dado,
Muchos ejemplos nos das hoy en nuestra actualidad y sobre todo nos has dado tu palabra. No tenemos excusa, Señor, pero necesitamos de la ayuda y la iluminación de tu Santo Espíritu para que lo podamos hacer. Por eso oro, Señor, para que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de vivir hombres y mujeres de acuerdo a los roles que tú diseñaste para tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.